Hola, mi nombre es Dulce Fuentes, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad San Carlos de Guatemala y en esta ocasión vengo a presentarles los capítulos 13 y 14 del libro de investigación. Capítulo 13 y 14 del libro de Metodología de la Investigación del grupo Psicólogas Junior. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Intentar capturar el amor profundo de un padre o una madre hacia sus hijos, comprender cómo las evidencias afectan el rumbo de ciertas empresas, entender por qué un individuo es capaz de privar a otro de la vida, mientras que hay seres humanos que dedican su existencia con pasión a salvar las vidas de los demás. Recoger las experiencias de un experto en manufactura, que lleva medio siglo trabajando en ciertos procesos, o conocer los sentimientos de alguien que ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Son cuestiones que requieren el enriquecedor procesivo cualitativo. Eso lo dijo Roberto Hernández Giampieri. Objetivos de aprendizaje. Al terminar el capítulo, el alumno será capaz de entender la estrecha relación que existe entre la selección de la muestra, la recolección y el análisis de los datos en el proceso cualitativo. Comprender quién recolecta los datos de la investigación cualitativa. Conocer los principales métodos para auxiliarse en la recolección de los datos cualitativos y efectuar análisis de datos cualitativos. La recolección y análisis de los datos cualitativos son 4 pasos. El primero es confirmar la muestra o modificarla. El segundo, recolectar los datos cualitativos pertinentes. El tercero, analizar los datos cualitativos, codificación abierta, axial y selectiva. El cuarto es generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teorías fundamentales en los datos, así como narrativas y explicaciones. Sus principales criterios de rigor o calidad son dependencia, credibilidad y transferencia. La ruta cualitativa. La ruta cualitativa de la investigación es el análisis cualitativo, que implica que organices los datos corregidos, los transcribas cuando resulte necesario y lo codifiques. La codificación tiene 2 planos o niveles. Del primero se generan unidades de significado y categorías, y del segundo emergen temas o categorías más generales, y se determina la categoría o tema central. Instrumento de recolección de datos. Es el investigador, auxiliándose de diversas herramientas como las entrevistas, la observación y las sesiones grupales. En la figura se determina mostrar el procedimiento usual de recolección y análisis de los datos, con el método de la entrevista, pero pueden ser sesiones en grupo, revisión de documentos o artefactos, observaciones u otro método para recabar información. Recolección de datos desde el enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos de personas o otros seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad, en las propias formas de expresión de cada unidad de muestreo. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos. Como investigador, debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué estás en el contexto. Algunas recomendaciones que podemos hacer al respecto son: primero,
No inducir respuestas y comportamientos en los participantes. Segundo, lograr que los participantes narren sus experiencias y punto de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. Tercero, tener varias fuentes de datos, personas de distinta mediante métodos diferentes. El cuarto, recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Quinto, no hablar de miedos o angustias, ni preocupar a los participantes. Sexto, rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o impropios contigo, como investigador, con tus colegas y con los demás participantes. No ceder a ninguna clase de chantajes. 7. Nunca poner en riesgo tu seguridad personal ni la de los participantes. 8. Cuando son varios los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y realizar si el ambiente o lugar son las unidades y la muestra son adecuadas. 9. Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarte en él. 10. Platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde estás ubicado y comprender su cotidianidad, además de lograr que acepten tu participación. Y 11. Participar en algunas actividades para acercarte a las personas y lograr empatía. Observación. En la investigación cualitativa necesitas estar entrenado para observar, que es diferente de ver, lo cual hacemos cotidianamente. Es una cuestión de grado y la observación investigativa no se limita al sentido de la visita, sino a los demás sentidos. De enfoque paulatino y progresivo en la observación. Supongamos que decides analizar la relación entre pacientes con cáncer terminal y sus médicos para entender los lazos que se generan conforme se desarrolla la enfermedad, así como el significado que tiene la muerte para cada grupo. Eliges un ambiente que es el hospital de tu ciudad. Los formatos de observación. Durante la observación de la inmersión inicial, puedes o no utilizar un formato. A veces es tan simple como una hoja dividida en dos. De un lado se registrarán las anotaciones descriptivas de la observación y del otro las interpretativas. En la inmersión inicial observarás el hospital y su organización social. De dicho ejemplo, ambiente físico, qué es tan grande, cuántas camas tiene, cómo es su distribución, etc. Las entrevistas. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cualitativa. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra, u otras. En el último caso, podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Recomendaciones para cuando realices una entrevista. El propósito de la entrevista es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado. En sus propias palabras, el entrevistador debe escucharlo con atención e interpretarse por el contenido y la narrativa de cada respuesta. Lograr espontaneidad y amplitud de respuestas, así como que el entrevistador se relaje. Evitar que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive la empatía. Se recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo para lograrlo. Al inicio de la entrevista,
Debes apagar tu teléfono celular o móvil. Solo préndelo si lo vas a usar para registrar información. Platica sobre un tema de interés y repite el propósito de la entrevista, la confidencialidad, etc. Entrega la forma de consentimiento, pide permiso para grabar y tomar notas y comienza. Durante la entrevista, escuchar activamente, mantén la conversación y no transmitas tensión. Sé paciente, respeta silencios, demuestra un interés genuino. Asegúrate que el entrevistado termine de contestar una pregunta antes de pasar a la otra. Capta aspectos verbales y no verbales. Toma notas y graba, siendo lo más discreto posible. Demuestra apreciación por cada respuesta. Después de la entrevista, elabora un resumen, revisa tus notas y transcribe la entrevista. Analiza al entrevistado y su contexto. ¿Qué te dijo y por qué? ¿Cómo transcurrió la entrevista? Etc. Envía una carta agradeciéndole por correo, por mensaje, una red social, etc. Analiza la entrevista y revisa la guía para mejorarla. Repite el proceso hasta que tengas una guía adecuada y suficiente. Lograr la saturación que, como ya se mencionó, se comentará en la parte del análisis. Al final de la entrevista, pregunta al entrevistado si tiene algo que agregar o alguna duda. Comparte algunas de las interpretaciones que hagas. Y sé empático con el entrevistador. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales que consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, en las cuales los participantes conversarán a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Más allá de hacer la misma pregunta o varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos y cómo se constituye colectivamente. Documentos, registros, materiales y artefactos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Te pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. Te sirve para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano normal. Grupos religiosos y de archivos personales. Tales elementos sirven como fuentes para realizar las entrevistas y observaciones. Biografías e historias de vida. La biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual o colectiva. En una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Para realizarlas se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Triangulación de métodos de recolección de datos. Siempre y cuando el tiempo y los recursos te lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indignación cualitativa posees una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes actores del proceso y de distintas fuentes, y de una mayor variedad de información recolectiva. Imagina que pretendes entender un fenómeno de la depresión posparto en mujeres de una comunidad indígena, y tu esquema de recabar información incluye observación durante la inmersión de la comunidad, entrevista con las mujeres que lo padecen, entrevista con sus familiares y observación inmediata posterior al parto, en hospitales rurales o en su hogar. Algunos grupos de enfoque con mujeres que lo han experimentado de esta manera.
El sentido de comprender la depresión postparto en tal comunidad será mayor si únicamente llevas a cabo entrevistas, pero si apenas comienzas a conocer la ruta de adaptación, o ya sea de investigación, y realizas tu primer estudio, te recomendamos bastante en un solo instrumento para recolectar tus datos. El análisis de los datos cualitativos. En el proceso cualitativo, primero se recolectan datos de todos y luego se analizan, mientras que en la investigación cuantitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurre prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es completamente uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. Por otro lado, diversos autores en conjunto han identificado más de 20 tipos de análisis cualitativos. Entre estos, análisis determinados en contexto, análisis de dominio, análisis convencional, análisis del discurso, análisis de contenido cualitativo, análisis semiótico, análisis narrativo, análisis lingüístico, análisis argumentativo, etc., que sería impráctico tratar en una sola obra. Sin embargo, ciertos autores han propuesto un análisis genérico o básico, común a diversas investigaciones cualitativas, porque en nuestra experiencia, a la mayor de los alumnos, se inicia la indignación cualitativa. Proceso general de análisis de datos cualitativos con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, producir teoría o observar un problema. Recolectaste los datos mediante diversas fuentes sobre tu planteamiento del problema y los conceptos incluidos en este. Asimismo, al obtener las reflexiones sobre ello y desde luego los conoces, a estas alturas ya tienes un primer sentido de entendimiento del fenómeno o problema que has estudiado y sigues en la ruta cualitativa, generando datos. La mayoría de veces cuentas con grandes volúmenes de datos, anotaciones u otros documentos, horas de grabación o filmación de entrevistas. Bitácora de análisis. Esta bitácora tiene la función de documentar tu procedimiento de análisis y decisiones como investigador durante el proceso, y contiene fundamentalmente anotaciones sobre el método utilizado o realizado, anotaciones sobre ideas, conceptos o significados, anotaciones en relaciones con la credibilidad y verificación del estudio, para que cualquier otro investigador pueda evaluar el trabajo. Luego, ya nos pasamos a la elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. Roberto Hernández Sampieri nos dice: los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras emociones, sentimientos y deseos. Narrativas diversas, escritas, verbales o no verbales, y hasta artísticas, cuando diversos medios desde papel y lápiz hasta páginas en las redes sociales de Internet. Ellas representan nuestras identidades personales y nos ayudan a organizar experiencias. Los diseños cualitativos pretenden capturar las narrativas y los significados, experiencias y sentimientos que subyacen en ella. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, que es el número 14, el alumno será capaz de comprender la relación tan cercana que existe entre la selección de la muestra, la recolección y el análisis de los datos, y la concentración del diseño básico o abordaje de una investigación en el proceso cualitativo. También conocer los principales diseños generales o abordajes en la investigación cualitativa y entender la diferencia entre los diseños cualitativos y los diseños cuantitativos de investigación. Los diseños de investigación cualitativa, un apunte previo. A lo mejor te preguntarás por qué este capítulo no va antes que la recolección y análisis de datos como en la ruta cualitativa. La respuesta es que,
Para revisar algunos temas de este capítulo, como el diseño de teoría fundamental y las categorías culturales, era necesario definir primero ciertos conceptos, como la codificación en varios niveles, abierta, axial y selectiva, y los tipos de datos que pueden recolectarse. Además, cabe señalar que cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño, es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales. Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en la investigación cualitativa. Recuerda que sus procedimientos no son estandarizados. Simplemente el hecho de que el investigador sea instrumento de recolección de datos y que el contexto o ambiente evolucione con el transcurso de tiempo hacen que cada uno sea un estudio único. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Varios autores definen diversas tipologías de los diseños cualitativos, como es difícil resumirlas en estas líneas. Habremos de adoptar la más común y reciente, y que no abarca todos los marcos interpretativos, pero sí los principales. Tal clasificación considera los siguientes diseños generativos: teoría fundamental, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción, estudios de caso cualitativo. Asimismo, cabe señalar las fronteras o límites entre tales diseños narrativos. ¿Qué criterios sigues para elegir el diseño o abordaje a utilizar? La elección del diseño cualitativo depende ante todo del planteamiento del problema. Así, podemos vincular clases de preguntas de investigación con diseños y el tipo de investigación esencial que brindan, lo cual las muestras de diseños cualitativos. En los tipos de diseños está el diseño sistemático. Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos de análisis de datos. Está basado en el procedimiento de Corbin y Starbus. Incluye todas las clases de codificaciones revisadas en los capítulos anteriores. Después de que se haya efectuado la codificación abierta, generado las categorías o cuando las argumentas en el tema, selecciona la categoría o tema que consideras más importante y lo sitúas en el centro del proceso o planteamiento que se encuentra en la exploración. Diseño emergente. Este diseño concepto surgió como una reconsideración de Glasser, del estudio de Starbus y Corbin. Glasser criticó a estos autores por resaltar en exceso las reglas y los procedimientos para que la generación de categorías sea adecuada, y señaló que en el Amazon que pide su procedimiento o modelo es una forma de preconcebir categorías cuya finalidad es verificar una teoría más que constituirla. Glasser destacó lo importante de la teoría surgida de los datos más de un sistema de categorías preferidas, como ocurre en la codificación axial y selectiva de una teoría fundamental. Diseños etnográficos. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades y culturas y sociedades, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales. Ivan Mander, desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o narrativos. Patton señala que tales diseños buscan describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes en tales sistemas. Keynes y Álvarez consideran que el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, extracto o contexto determinado hacen usualmente, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales. Diseños narrativos.
Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interpretaciones a través de las vivencias contadas por quienes lo experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registran en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Las narrativas pueden referirse a las bibliografías o historias de vida de personas o grupos, un equipo deportivo que obtuvo grandes logros o un grupo directo de una empresa. Regularmente estos diseños que utilizas como herramientas de recolección de datos, entrevistas, documentos o cartas, se fomentan actualmente en los elementos del Internet, en redes sociales, mensajes o fotos. Diseños fenomenológicos. La fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. Su origen se remota al matemático Edmund Husserl y pueden adquirir diversas variantes. Norling y Handler nos han identificado 18 diferentes formas de ellas. Sin embargo, en este apartado nos referimos a las fenomenologías empíricas como un diseño. Tanto la fenomenología como la teoría fundamental obtiene las perspectivas de los participantes. Sin embargo, en la primera, en lugar de generar un modelo a participar de ellas, exploras, describes y comprendes lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias ante un determinado fenómeno. Diseño de investigación y acción. La finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectiva vinculada a un ambiente individual o de grupo, programas, organizaciones o comunidad. Así se refiere Krauser y Gross, Muller y Adams en el The Sage Glossary of the Social Development Sciences, 2019. Frecuentemente aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo al planteamiento. Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en este proceso de transformación. Gracias.